Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Señor. Padre, muchas gracias. Gracias por el cuidado que tienes cada día de nuestras vidas. Queremos agradecerte tu amor, tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Padre, gracias porque estábamos perdidos en medio de la oscuridad, pero tú viniste a nuestro encuentro y nos salvaste por tu gracia a través de la obra de Jesús el Cristo. Somos tus hijos y tú estás siempre con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Por eso queremos estar glorificándote cada día. Queremos proclamar el nombre de Jesús el Cristo hasta lo último de la tierra y especialmente a las siguientes generaciones. Padre, que este tiempo sea el mejor tiempo para estar disfrutando de las bendiciones del trono celestial. Que sea el tiempo para orar y ver esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Para estar experimentando el poder y que la luz del Evangelio esté llegando hasta lo último de la tierra. Padre, que estés quebrantando todo el poder de la oscuridad. Quita todo temor, toda inseguridad, todo afán de nuestras vidas. Que podamos estar experimentando esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, gracias, porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor en este día en el libro del Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice la preciosa palabra del Señor: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Padre, gracias porque solo por tu gracia es que podemos recibir cada día tu palabra. Gracias porque no solo de pan vivirá el hombre. Que este tiempo sea el mejor tiempo para aferrarnos a tu palabra, que es viva y eficaz. Que a través de tu palabra podamos experimentar esa verdadera sanidad. Que nos des la fuerza y el poder espiritual para levantarnos como esos guardas espirituales que están orando 24 horas para que se cumpla la evangelización mundial. Que nos levantes como esos doctores espirituales que, dando el mensaje del Evangelio, puedan sanar y salvar a todos los enfermos. Que nos levantes como esos embajadores de Cristo, transmitiendo el pacto a las siguientes generaciones, para que se levanten como la cumbre y puedan estar cambiando la cultura de la oscuridad por la cultura de la luz. Padre, gracias porque siempre respondes nuestras oraciones. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. En este día vamos a compartir un mensaje muy importante. Lo que Abraham, José, Moisés, Josué y Caleb, Samuel y David disfrutaron por adelantado, y también muchos más remanentes representativos que aparecen en la palabra de Dios. Este mensaje de hoy es el mensaje de la escuela dominical del mes de agosto. Es el mensaje que se va a compartir cada semana a nuestros remanentes. Por eso, principalmente, es un mensaje para los remanentes más jóvenes, pero también
para todos los remanentes en general. Es muy importante para los niños el poder tener victoria en el culto. Eso es lo más importante también para los adultos, ¿verdad? Recuerdo que había padres creyentes que le decían a los hijos cuando eran pequeños, bueno, si no les apetece ir a la iglesia, pues no pasa nada, ¿no? Y ese tiempo, aunque no se daban cuenta, era un tiempo importante, donde les dejaban hacer lo que ellos querían, pero por supuesto ellos son niños, no conocen la importancia del culto. Pasó el tiempo, se hicieron mayores esos niños, y la verdad, pues han tenido muchos problemas en su vida. Por eso ciertamente el tiempo de la niñez, de la adolescencia, es muy importante que estemos ayudando, como dice la palabra, a grabar, a enraizar, ya que tengan la naturaleza del Evangelio. Ciertamente es un tiempo que, siguiendo la palabra, tenemos que ayudarles. Hay remanentes que van al culto, pero hoy en día pues es difícil para ellos concentrarse. Además, muchos de ellos ya tienen el celular tan moderno, ¿verdad? Y muchos de ellos se la pasan todo el culto mirando el celular. Por supuesto, así es difícil que ellos puedan tener respuestas en sus vidas. Por eso nosotros tenemos que ayudarles. Es muy importante. Igual que la madre de Rockefeller le ayudó cuando era niño. Rockefeller no tenía papá, tenía una infancia bien difícil, eran muy humildes, no tenían mucha economía, y a él le tocó trabajar desde bien pequeño. Eso puede parecer una gran dificultad, pero dentro del Evangelio es una plataforma. Por eso, la mamá de Rockefeller le enseñó cosas importantes, muy importantes, que grabó en su vida. Ellos eran creyentes, y le enseñó a su hijo que los domingos, que era el único día que no trabajaba, cuando fuera a la iglesia, que fuera una hora antes. ¿Por qué tenía que ir una hora antes? Para preparar su corazón, para recibir la palabra en el culto. Por eso él, una hora antes, entraba y cerraba sus ojos y empezaba a orar, pero a orar con todo su corazón para que Dios le diera victoria a través del culto, para que le diera la palabra necesaria. Y él lo estaba experimentando, lo estaba saboreando. Por eso, aunque tenía solo el domingo para ir a la iglesia, aunque era un tiempo no muy largo, porque él trabajaba continuamente, porque no había economía en su casa, ciertamente Dios lo levantó grandemente. Él, como grabó, enraizó, tenía esa naturaleza, aunque llegó a ser un gran hombre de negocios, siempre iba una hora antes a la iglesia y recibía la fuerza, la gracia, la dirección, la sabiduría de lo alto. Tenía victoria en el culto. Por eso, cuando él tenía tanta economía, él sabía muy bien la importancia de estar dando esa economía de la luz para levantar iglesias. Levantaron más de 2000 iglesias, más de 7 universidades cristianas. Por eso Dios lo levantó. Llegó un momento que Rockefeller tenía más economía que el gobierno de los Estados Unidos. Tenía más economía. Y en ese tiempo, que no había calculadoras ni máquinas para contar, había 30 personas en la iglesia para contar el diezmo de Rockefeller. Hacía falta 30 personas. Por eso, ciertamente, lo que él recibió a través de su madre, totalmente cambió su destino. Y ese es el poder del Evangelio. Y esa es la bendición que tenemos como padres, como adultos. Eso es lo que tenemos que ayudar y transmitir a nuestros hijos. Por eso, si ellos de verdad empiezan a dar culto en oración, a recibir gracia, aunque sea una palabra, un versículo, cada semana están tomando eso, llegará un momento que se levantarán como cumbres. Dios lo hará,
llegará el momento. Por eso es muy importante cuando son niños, los mismos jesuitas, ellos lo saben muy bien y dicen, dadme un niño hasta los 7 años y luego haced lo que queráis, porque ellos saben que si se está grabando lo que se graba hasta que tienen 7 años, eso ya no lo pueden cambiar, ya está ahí para siempre. Y es muy importante, como dice la palabra de Deuteronomio 6, de 4 al 9, que estemos grabando el Evangelio, ayudándoles a enraizar en el Evangelio, a que tengan esa naturaleza del Evangelio. Ciertamente Dios los levantará como cumbres. A lo mejor nuestros hijos ya son mayores o son remanentes de otras edades y por no conocer esto, quizás pues no hemos podido grabar eso como nos hubiera gustado, pero estén tranquilos también, porque estamos dentro del pacto de Cristo y el Señor dice, si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, 31. Si ustedes se aferran al pacto y están orando, no importa la situación que estén pasando sus hijos, Dios va a obrar, esa bendición les va a alcanzar a través de su vida. Esas oraciones Dios las va a responder. Ciertamente, si ustedes se aferran fuertemente al pacto, va a haber un horario ese día en cada uno de sus hijos que van a ser utilizados grandemente por el Señor. La mejor manera para poder cambiar lo grabado, la raíz y la naturaleza, ¿cuál es? Que puedan cambiar el pensamiento. Para ello, en este mes de agosto, vamos a mostrar cómo la primera semana Abraham, él pudo de verdad cambiar su pensamiento. Desde el momento que Abraham cambió su pensamiento, es el momento que empezó a experimentar respuestas. Cuando cambió el pensamiento, vemos que Dios le había dado ese pacto, esa promesa tan preciosa, que saliera de Ur de los Caldeos, que era una ciudad idolatría, que dejara la idolatría, que dejara todo lo viejo, lo antiguo, y que se aferrara al pacto. Eso es lo que Dios le dijo. Pero en ese tiempo, ciertamente, Abraham todavía estaba sufriendo. Él estaba enfocado en las cosas físicas, en las cosas materiales. Por eso, ciertamente, era difícil para él. Pero Dios obró por su gracia. ¿Y qué es lo que hizo? Dios utilizó una situación donde Abraham, cuando llegó a hambruna, tomó una dirección incorrecta. Dios le había dicho que iba a levantar una gran nación, pero él, al ver la hambruna, como se preocupaba del vestido, de la comida, y eso es algo necesario, pero no es lo primero. En ese momento tomó una dirección contraria. Dios, por su gracia, aún así lo protegió, hizo que volviera al lugar. Y allí por fin, en Génesis 13, él decidió separarse de Lot. Ahí decidió creer a Dios, cambió su pensamiento. Desde ese momento, el Señor le volvió totalmente a dar el pacto. Se lo volvió a remarcar. Desde ese momento fue cuando Abraham pudo totalmente estar cambiando su pensamiento y empezó a recibir todas las respuestas. Y tenemos que ayudar a nuestros hijos a cambiar el pensamiento, a los remanentes. Puede que los remanentes estén en familias que no son personas de muchísimo dinero, son gente humilde, pero ciertamente eso es una oportunidad. Hay que cambiar el pensamiento para que ellos ciertamente dentro del pacto puedan ver que tomando el pacto Dios nos va a levantar como cumbres para poder ser testigos. Si le ayudamos a cambiar ese pensamiento, esos moldes incorrectos, ciertamente Dios les va a dar la victoria. Cuando Abraham cambió el pensamiento, cuando se aferró correctamente al pacto de Jesús el Cristo, de la evangelización mundial, fue en ese momento que Dios le empezó a prosperar en todo, también con la economía. Él llegó a tener 318 soldados, sirvientes. Ciertamente levantó esa economía de la luz
para poder cumplir el evangelismo y las misiones. Y eso es lo que tenemos que estar ayudando a los remanentes, no solo con la palabra, también algo que Dios utiliza grandemente es el tiempo del foro, un tiempo donde ellos de manera cómoda puedan estar escuchando, haciendo fórum de corazón con ellos, donde puedan preguntar, donde se sientan con libertad. Ahí Dios obra grandemente. Es muy importante tener ese tiempo. La segunda semana vamos a ver lo que José disfrutó por adelantado. Él de pequeño tuvo un gran impacto. ¿Qué impacto tuvo? Su mamá Raquel murió. Él tenía apenas 3 años. Eso es un impacto para un niño. Eso crea heridas, ¿verdad? Y esas heridas, muchas de ellas empiezan en la niñez. Satanás las va poniendo y esas heridas pueden totalmente guiar a un destino incorrecto a una persona, hacerle sufrir continuamente si no hay sanidad de ellas. Por eso ciertamente él recibió ese impacto y era muy difícil para él. Era muy difícil, ¿verdad? Para un niño con 3 años lo más importante es su mamá. Pero sin mamá es muy duro. Pero en ese tiempo su padre Jacob le dio el pacto de Génesis 3:15. La simiente de la mujer, Cristo, solucionador de todos los problemas. En ese tiempo más difícil, José oró, tomando el pacto de Cristo. Él recibió la fuerza y el poder espiritual. Oró hasta el punto que pudo tener ese sueño de parte de Dios. Dios le mostró que lo iba a levantar grandemente para cumplir la evangelización y las misiones. Él pudo tomar el pacto, la visión, el sueño, la imagen, la práctica. Pudo entrar en ese itinerario del pacto. Por eso tenemos que ayudar a los remanentes con la palabra, con el fórum, a que puedan totalmente tener sanidad de sus heridas, hasta el punto que puedan entrar en el itinerario del pacto. José, ciertamente sin el Evangelio, hubiera terminado. ¿Cómo hubiera terminado? ¿Con depresión? ¿Cómo hubiera terminado? Totalmente caído, enfermo, pero dentro del itinerario del pacto, todas las dificultades que enfrentó, como él disfrutaba por adelantado la respuesta, Dios lo levantó como un testigo. Él pudo salvar a todas las personas allí donde estuvo. ¿Por qué? Porque pudo cambiar sus heridas con el Evangelio. Y eso es lo que hay que ayudar a cada remanente. Todos tienen heridas, cosas que les han pasado desde bien niños, cosas que han enfrentado y que están ahí. Y eso ciertamente es un canal que Satanás puede utilizar para engañarlos. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que con la palabra, con el fórum, estén ayudando a esos remanentes a que puedan tener esa respuesta. La tercera semana vamos a hablar lo que Moisés pudo disfrutar por adelantado. ¿Qué tenemos que aprender de él? Él ciertamente, cuando era niño, su padre Amrán, su madre Jocabed, eran de la tribu de Leví, eran del pacto, tenían el pacto de Jesús el Cristo. Aunque eran esclavos, ellos tenían fe en Dios. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que se jugaron la vida, guardando a Moisés. Faraón había dicho que mataran a todos los hebreos varones, pero ellos lo guardaron por fe, porque ellos creían en el pacto, en Jesucristo, y entregaron su vida con esa decisión. Por eso vemos que por fe lo pusieron en el río, pero sabían que Dios lo iba a salvar, y así fue. Volvió a manos de Jocabed milagrosamente, y en ese tiempo Jocabed, antes de entregarlo al palacio, ¿qué hizo? Grabó totalmente la palabra, continuamente oró y estuvo constantemente grabando esa palabra. Eso ya se quedó grabado en la vida de Moisés, aunque luego empezó a vivir casi como un egipcio, lleno de lujos, lleno de idolatría, lleno de cosas materiales, en un palacio impresionante. Como ya estaba grabado, eso nunca se fue de ahí. Por eso, cuando ya tenía más de 40 años, ciertamente él todavía sabía quién era. Él tenía el pacto grabado.
intentó hacerlo por sus fuerzas, liberar a su pueblo, fracasó y tuvo que huir a Madián. Y luego, cuando ya tenía 80 años en el monte Horeb, ahí por fin enraizó, experimentó que Jesús es el Cristo. Y ciertamente allí se aferró fuertemente al pacto de Cristo, ahí creyó totalmente. Desde ese momento Dios lo empezó a utilizar y él regresó entregando toda su vida para cumplir la misión. Por eso él fue delante de Faraón, delante de los ancianos, dándoles el pacto del sacrificio de sangre que es Jesús el Cristo. En ese momento ciertamente Dios obró, levantó esas 10 plagas, quebrantaron a través de ellas Dios todos los ídolos, cayeron totalmente. Y a través de esa sangre pintada en las puertas que representa el sacrificio de Jesús el Cristo, fueron liberados. En ese momento Moisés pudo tener esa naturaleza. Y eso es lo más importante que tenemos que estar enseñando a los remanentes, grabar, enraizar, que tengan la naturaleza del Evangelio. Ciertamente, si cuando son niños se graba, eso será respuesta para todas sus vidas. Cuando sean adultos, todavía podrán tener eso. Escuché un testimonio de una mujer que estaba en una asociación totalmente en contra del cristianismo. Y empezaron en los Estados Unidos pues a crear, esa organización creció, estaba trabajando continuamente en contra totalmente de los cristianos. Y empezaron a crecer y empezaron a tener éxito. Pero esa mujer decía estaba vacía. Ya era mayor, había tenido éxito humano, pero estaba vacía y estaba deprimida. Dice que un día, en ese estado que estaba ya casi en depresión, empezó a recordar una canción que dice aprendió cuando era muy pequeña, que iba a la iglesia, al culto dominical. Esa canción, Dios se la empezó a recordar y de repente le entraron ganas de ir a la iglesia. Y fue a la iglesia. Y allí pudo, por gracia de Dios, creer que Jesús era el Cristo. Pudo ser salvada por Jesucristo. Ella que toda su vida la había dado en contra de los cristianos. Aun así el Señor, como a Pablo, fue a su encuentro y la salvó. ¿Y por qué fue? ¿Qué utilizó Dios? Lo que se grabó cuando era bien niña en la escuela dominical. Por eso ciertamente es tan importante ayudar a los remanentes que puedan recibir la palabra, que puedan tener esa semilla. Eso dará su fruto. No lo duden, tardará más tiempo, menos. Eso está en manos de Dios. Pero ciertamente esa semilla que ha entrado ya, eso fructificará. Porque la palabra de Dios no vuelve a él vacía, Isaías 55:11, sino que cumple el propósito por el cual Dios la envía. Y por eso que se grabó en esa mujer, realmente pudo tener, cuando ya era adulta, esa gran respuesta. Por eso tenemos que estar ayudando a nuestros remanentes de esa manera. Y ahí vemos cómo Moisés pudo experimentarlo. No solo Moisés. La cuarta semana vamos a hablar de sus discípulos Josué y Caleb. ¿Qué tenemos que aprender a través de ellos? Ellos, desde bien pequeños, estaban con Moisés. Ellos vieron las obras del Éxodo. Vieron cómo Dios utilizó a Moisés y a través del sacrificio de sangre pudieron quebrantar los 10 milagros, pudieron ser liberados, pudieron cruzar ese mar rojo. Ellos lo vieron, eso se quedó totalmente grabado en sus vidas. Y también en tiempo de crisis, en todas esas crisis que Moisés, liderando al pueblo por el desierto, experimentó, estaban allí con él. Vieron cómo Moisés, él siempre oraba, a pesar de que el pueblo se rebelaba, cómo intercedía con ese corazón por el pueblo, siempre intercediendo por ellos, para que Dios los perdonara, para que Dios los levantara. Vio cómo Dios, ciertamente en las crisis, utilizó a Moisés. Eso, por supuesto, se enraizó en sus vidas. ¿Y cuál fue el resultado? Ellos, cuando Moisés ya se fue con el Señor,
y cuando ya ellos fueron los utilizados por Dios para conquistar la tierra prometida, como estaban grabados, enraizados, ya su naturaleza era una naturaleza del Evangelio. Y Dios levantó grandes obras a través de ellos. También pudieron cruzar el río Jordán en seco. Pudieron totalmente ver cómo Dios derribó las murallas de Jericó a través de sus vidas. Ellos experimentaron cómo Dios, incluso a través de una oración de Josué, detuvo el sol y la luna, una respuesta que nunca antes, que nunca después ha ocurrido. Vencieron a esa alianza de amorreos, un ejército tremendo. Dios les dio la victoria. Incluso cuando tenían que conquistar Hebrón, pero era una crisis. ¿Por qué? Porque en Hebrón vivían los anaceos, eran gigantes. Pero allí Caleb, con 85 años, Caleb, dice, yo voy. Cuando fui como espía, Dios dijo a través de Moisés que me daría esa tierra para mí, para mi familia. Han pasado 45 años, pero yo estoy firme en Cristo. Tengo el pacto. Yo sé que el Señor nos va a dar la victoria porque Él siempre cumple la palabra, siempre cumple el pacto. Y así fue. Pudieron conquistar Dios a través de ellos. Todo el monte de Hebrón. Vencieron a los gigantes. Y son las obras que experimentaron Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque ellos tenían ese líder, ¿verdad? Moisés. Vieron cómo Dios obró a través de ellos. Por eso ciertamente, a través de nuestras vidas, no solo con palabras, los remanentes tienen que ver, tienen que grabar, tienen que enraizar, tienen que tener esa naturaleza del Evangelio. Ciertamente hay que ayudarles a tener victoria en el culto, especialmente el mensaje del púlpito. Dios es vivo, Él sigue hablando, pero especialmente Él nos habla a través del mensaje del púlpito cada semana. Por eso hay que ayudar a los remanentes a que tomen la palabra, el mensaje del púlpito, que puedan meditar en él, aunque sea una frase, aunque sea un versículo, y durante los 6 días restantes de la semana, que puedan de manera cómoda orar, pensar en esa palabra. Ahí Dios va a obrar poderosamente en sus vidas, van a grabar, van a enraizar, y llegará un momento que será su naturaleza. Y es lo que ocurrió con Josué y Caleb. Moisés era un mensaje del púlpito viviente para ellos. Por eso, a través de Moisés, ciertamente se pudieron levantar como esos obreros, esos líderes, a través de los cuales Dios continuó su obra a través de ellos. Y es lo que tenemos que hacer, traspasar este precioso evangelio, el pacto de Jesús el Cristo, a las siguientes generaciones, como hizo Moisés con Josué y Caleb. También, la quinta semana vamos a hablar de lo que Samuel y David pudieron disfrutar por adelantado. Y Samuel, él era un nazareo que vino como respuesta a la oración de su madre Ana. Y como ella prometió, lo entregó después de destetarlo como un nazario para servir toda su vida al templo. Allí Samuel dice que dormía junto al arca del pacto, dice en 1 Samuel 3, del 1 al 19. Es decir, que él, en su dificultad, porque él se sentiría muy solo sin sus padres, allí se aferró al pacto de Jesús el Cristo y comenzó a orar. Ahí en ese capítulo nos muestra cómo él aprendió a escuchar la voz de Dios. Es algo impresionante, ¿verdad? Y aprendió a escuchar la palabra, a coordinarse la palabra hasta el punto que el versículo 19 dice que ninguna de las palabras de Samuel cayó a tierra. ¿Qué quiere decir? Que él como profeta, todas las palabras que decía eran palabra de Dios. Dios mismo las cumplía, porque estaba tan coordinado a la palabra, que ciertamente Dios hablaba a través de él. Por eso él, en su niñez, pudo disfrutar la oración. Y hay que ayudar a los remanentes, que la oración no sea algo monótono, algo religioso, algo pesado, aunque sea un poquito, que disfruten en la oración, que sea el tiempo más feliz. Eso ciertamente es lo que tienen que estar experimentando. Luego, cuando Dios le hizo encontrarse a Samuel con David, 1 Samuel 16, 13,
allí lo ungió como futuro rey. Y dice que desde ese día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí fue lleno del Espíritu Santo. Y ciertamente ahí se levantó como cumbre. Y hay que ayudar a los remanentes, primeramente a que disfruten esa oración con la palabra y que tengan ese estado espiritual, esa cumbre espiritual en primer lugar. ¿Qué ocurrió luego? Dice en Primera de Crónicas 29 del 10 al 14 que a través de David se cumplió el mayor deseo de Dios: construir el templo, la iglesia, para que a través de ella continuamente se predique el Evangelio de Jesús el Cristo, continuamente a todas las generaciones. Y aunque físicamente no lo construyó David, él preparó todo, todos los materiales con todo su corazón, y fue su hijo Salomón el que llevó a cabo esa obra del templo. Por eso es muy importante que estemos ayudando a nuestros remanentes, que puedan en primer lugar tener esa victoria en el culto, que podamos ayudarles, que no sea una carga para ellos. Podemos ayudarles para que puedan estar recibiendo la gracia, que estén orando antes de recibir el culto y luego que tomen la palabra, aunque sea algo pequeño. Por la noche podemos hacer fórum con ellos. De esa manera, al hacer fórum, eso se graba en sus vidas y lo pueden incluso entender mejor. De esa manera, ellos van a empezar a grabar. Luego, poco a poco, podrán experimentar, enraizar y llegar a un horario donde tendrán esa naturaleza del Evangelio. Dios los levantará como cumbres espirituales en primer lugar, pero también cuando sean cumbres espirituales, orando, podrán encontrar el talento que Dios les ha dado y se levantarán especializándose como cumbres de los talentos. Y de esa manera Dios ciertamente los levantará como testigos. Y eso será la cumbre cultural. A través de ellos, Dios quebrantará esa cultura de la oscuridad y levantará la cultura de la luz, la cultura del Evangelio. Por eso es muy importante, cuando eran niños, Samuel y David, cuando eran niños, es cuando empezaron a experimentar la oración. Luego, ciertamente, Dios los levantó y pudieron influir incluso a reyes. Dios utilizó de esa manera a Samuel y a David, y también a los remanentes que aparecen en la palabra de Dios. Y en este tiempo, Dios nos ha escogido como su remanente, por su gracia. Puede parecer que somos débiles, incluso incapaces, y puede que sea así, pero nosotros no nos apoyamos en nosotros mismos, sino nos apoyamos en Jesús el Cristo, que ya tiene toda la victoria para nosotros. Él es nuestra porción, Él es nuestra fortaleza, Él es suficiente para nosotros. Si estamos disfrutando en Cristo y estamos compartiendo esa gracia, esa bendición a las siguientes generaciones, ciertamente Dios va a levantar grandes respuestas. Que no seamos engañados, que no estemos tampoco intentando hacerlos por nuestras fuerzas, empujando a los remanentes. Eso es totalmente humanismo, es contraproducente. La obra la hace Dios. Por eso, lo más importante es que primero estemos disfrutando por adelantado cada uno de nosotros, confiando en que Dios hace la obra, y luego poco a poco ayudando de manera cómoda a los remanentes que puedan disfrutar, que puedan ir grabando, enraizando y teniendo esa naturaleza del Evangelio. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que tomen esta palabra, que oren con ella y que la estén aplicando. Ciertamente Dios va a levantar grandes obras. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Queremos orar especialmente por los remanentes, por todos, pero también por los más jóvenes. Señor, que nos des la gracia, la sabiduría, que estés guiándonos para ayudarles a grabar, a enraizar, a tener la naturaleza del Evangelio.
Padre, que levantes las siguientes generaciones para cumplir la evangelización mundial. Que bendigas cada hermano y hermana que nos escuchan. Padre, bendice cada una de las familias que representamos, que estés obrando en cada uno de los países hispanos, que tu reino se establezca. Padre, bendice a tu Iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para que tu Evangelio llegue hasta lo último de la tierra y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, muchas gracias porque siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar orando cada día por los remanentes y recibiendo esa sabiduría de Dios, esa guía de Dios, que les estén ayudando para que el Evangelio se esté grabando en sus vidas. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Mañana, por gracia de Dios, tenemos el culto del domingo. Y realmente es una bendición que Dios nos da. Les pido que estén desde hoy mismo preparando ese tiempo tan importante en oración, preparando sus corazones. Si están orando para recibir esa gracia, esa dirección, esa fuerza, esa sanidad a través de la palabra, ciertamente Dios le va a dar esa respuesta, porque el Señor nos da todas las respuestas por adelantado a través del mensaje del púlpito. Preparen sus corazones, tomen esa palabra y que cada día, los 6 días restantes de la semana, tengan ese tiempo para orar con la palabra, para meditar en ella, para aplicarla en nuestras vidas. Van a ver cómo a través de eso Dios va a cambiar totalmente nuestras vidas de fe. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo del aposento alto. Les bendigo y les pido que oren para que el Señor nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.